Entrando en materia, hermanos, como ustedes están viendo en la diapositiva, precisamente andando en la fe del Señor, porque este fue el tema sugerido, ¿verdad? Porque andamos por fe y no por vista. Allá en 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo del 1 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 10. Y mi hermano, cuando dije que era un hermano inteligente, hermanos, ahí sí no bromeaba. Aunque este hermano sí es inteligente, porque sabe aprovechar la situación. ¿Okay? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 1 en adelante, dice la Escritura: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos, dice, y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del Señor y presentes al Señor. Por lo tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estemos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quise alargar un poco más en los versículos para hacer una comprensión más, hermanos, acerca del contexto de lo que el apóstol Pablo precisamente se está en sí refiriéndose. Pero ¿se ha puesto usted a pensar, precisamente hablando acerca de la fe del Señor, se ha puesto usted a pensar en qué está basada su fe? ¿En qué está basada su confianza, su certeza, su seguridad? Más que todo, su obediencia a nuestro Dios. En simple frase, ¿en qué está basada su fe en nuestro Dios? Déjeme decirle precisamente, hoy en día muchos religiosos, si me ayudas ahí, hermano, con el control o la diapositiva, ¿okay? Hoy en día muchos religiosos, para poder ellos de alguna manera fortalecer o acrecentar más su fe en nuestro Dios, o simplemente creer en nuestro Dios, quieren ver nuevos milagros, quieren ver manifestaciones del Espíritu Santo también, ya sea en una forma extraordinaria, en donde el cuerpo de un ser humano es tomado por el Espíritu y que empiece de alguna manera a hablar en lenguas extrañas, o empezar a saltar, a brincar, cosas así, o ver simplemente un milagro. ¿Okay? El apóstol Pablo dice: porque por fe andamos y no por vista. Pero lamentablemente, hermanos, precisamente muchos desean ver nuevos milagros, nuevos eventos extraordinarios, esperando que Dios les haga el milagro, por ejemplo, de salir de una enfermedad, o el milagro de salir de una crisis matrimonial, o el milagro de salir de una crisis económica también, o de un problema en sí, de cualquier índole, de cualquier tipo.
Que Dios nos ayude. Si tú me ayudas con esto, yo confiaré en ti. Si tú haces que yo pueda restaurar mi matrimonio, recuperar mi matrimonio o recuperar mi salud, yo voy a creer en ti. Muchos hermanos piensan de esa manera, sin que se den cuenta de que simple y sencillamente y tristemente están menospreciando el milagro más maravilloso de nuestro Dios. Ese milagro mediante el cual nuestro Dios quería que la humanidad creyera en Él, en nuestro Dios. Y mire, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, cuando los fariseos, hermanos, muchos no creían en Él. De hecho, varias personas, hermanos, varios fariseos, escribas, muchos, a los que, aún así hasta los que alimentó nuestro Señor, hermanos, también le pedían: danos una señal para creer en ti. ¿Qué señal haces tú? ¿Ok? En Mateo, en el capítulo 16, dice la escritura de esta manera. Mateo 16, déjame llegar a él. Versículo del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana dice: hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Me imagino que ellos, hermanos, los dejó anonadados, los dejó sorprendidos, o los dejó más incrédulos. Decir, la señal de Jonás, ¿qué tiene que ver Jonás con él? Recordemos, hermanos, que cuando Jonás fue rebelde al mandamiento de nuestro Dios, cuando Dios le mandó a Nínive, hermanos, y él, por el temor a esa ciudad, que era una nación, una ciudad terrible, sangrienta, criminal, no quiso ir a predicarles. Y es por eso que agarró más que todo a Chipre, ¿verdad? Se fue hacia el mar, el Mediterráneo, y agarró la dirección contraria. Sabemos la historia de Jonás, de cómo es que después Dios levantó una tempestad. Se dieron cuenta, los marinos se dieron cuenta de que por causa de él, Dios había levantado esa tempestad y estaban a punto de morir. Entonces Jonás, hermanos, fue arrojado al mar, aún en contra de la voluntad de ellos, fue arrojado al mar. Viene un pez y lo devora. Y Jonás, hermanos, no estaba tan campante, tan a gusto dentro de ese pez gigante o de un pez grande, simple y sencillamente. Estando en las entrañas del pez, hermanos, empezando a ser digerido por los ácidos de ese animal, clamó a nuestro Dios, pidió misericordia y piedad. Dios le escuchó, hermanos, vio su arrepentimiento sincero y ordenó al pez para que fuera devuelto. Y haga de cuenta que volvió a la vida, resucitó prácticamente de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo, por la maldad de los hombres, por la maldad del pueblo, fue tratado terriblemente, sufrió terriblemente, fue crucificado y murió en la cruz, hermanos. Pero por los pecados de la humanidad, por el pecado de los hombres y no por su propio pecado, no por su propia rebeldía, todo lo contrario. Él murió siendo obediente a nuestro Dios, mas sin embargo, Él tenía que morir por tus pecados y los míos. Y es por eso que Él fue sepultado también entre los muertos y resucitó de entre los muertos. Esa era la señal que nuestro Señor les iba a dar a un pueblo rebelde y obstinado, a un pueblo incrédulo y perverso. Lo triste del asunto es de que hasta el día de hoy, lamentablemente, gran parte de la humanidad sigue incrédulo ante este maravilloso milagro.
Dice el apóstol Juan precisamente en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, cuando el apóstol Juan dice que hizo nuestro Señor Jesucristo muchas otras cosas, las cuales Juan no pudo escribir. No sabemos por qué razón, pero simple y sencillamente dice que no pudieron ser escritas. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, dice, tengáis vida eterna. Es decir, hermanos, los milagros, los prodigios, las señales que hizo nuestro Señor Jesucristo, y aún su propio milagro, su propia resurrección, hermanos, nos debe de ser más que suficientes para creer que Él es el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Y al creer le obedezcamos, hermanos, y vayamos en pos de la vida eterna. No deben de ser más que suficientes, pero para gran parte de la humanidad, hermanos, todavía dicen no creemos. Queremos ver nuevos milagros, porque lamentablemente, hermanos, siguen en su incredulidad. Y todo aquel, hermanos, triste lamentablemente, todo aquel que se rehúsa a creer en el poder de Dios, se expone entonces al engaño y a la mentira de Satanás. Mire, lea conmigo por favor Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, para que veamos a qué se expone la persona cuando se rehúsa a creer en la verdad de nuestro Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice el versículo 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente, dice, lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? Pues simple y sencillamente del hijo del hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo de la apostasía. Pero dice hasta que él se ha quitado, dice, del medio. Está hablando en el sentido de que hasta que el último de los apóstoles se ha quitado, entonces ese movimiento apóstata se hará público, más claro, más evidente. Pero dice el versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La mentira, hermanos, solamente puede ser destruida por la verdad. Y tenemos la verdad. Aquí la palabra de nuestro Dios escrita. Pero habrá un día en que nuestro Señor Jesucristo venga, y cuando Él venga precisamente aclarará todo. Por eso dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, dice el hombre de pecado, el hijo de perdición, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, es decir, en su propio pecado. Dios les envía un poder engañoso. Ciertamente hoy en día muchas personas podrán manifestar un poder, milagros, etcétera, algo por el estilo. Pero triste, lamentablemente, dice que son engañosos. ¿Se acuerdan cuando Moisés, hermanos, se presentó ante Faraón y Moisés tiró la vara, hermanos, y la vara se convirtió en una serpiente? ¿Y qué hicieron los magos del Faraón? Aventaron sus dos varas también y las convirtió en serpiente también. Pero ¿qué hizo la serpiente, hermanos, de Moisés? Vino ante ellas y se las devoró, venció. Nos está enseñando, hermanos, que el poder de Dios
siempre va a vencer contra el poder del maligno, de la mentira, aunque se duplique, aunque sea duplicado. Pero precisamente, hermanos, lamentablemente hay un mundo en donde está siendo engañado por la mentira, prodigios, dice, con gran poder, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios te presenta la verdad, dice, esta es mi verdad. Pero en el momento en que uno se rehúsa a creerla, rechaza la verdad de nuestro Dios, bueno, entonces esta es la mentira y vas a ser convencido por la mentira. Por eso, si los hermanos de la iglesia de Cristo, hermanos, si ellos realmente deseaban ser bendecidos por nuestro Dios, ellos tenían que vivir conforme a la fe del Señor. Por algo el apóstol Pablo decía precisamente, porque por fe andamos, no por vista. Porque los que desean creer en el Señor por vista son incrédulos. De hecho, en 1 Corintios también nos dice que los milagros eran para los incrédulos. Las profecías, dice, en aquel tiempo ciertamente había profecía, es para la iglesia. La enseñanza, la doctrina del Señor es para la iglesia, pero para los incrédulos, pues están los milagros. En aquel tiempo todavía se hacían milagros, porque todavía no se había complementado todo el consejo de nuestro Dios. Pero el apóstol Pablo dice, pero por fe andamos. Vivimos siendo convencidos, siendo persuadidos por nuestro Dios a través de su palabra, y tenían que moldear su vida conforme a la doctrina del Señor, basando su fe precisamente en las promesas espirituales de nuestro Dios, porque dice, porque sabemos, el versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y basando también nuestra fe, hermanos, en la gracia de nuestro Dios, era lo que ellos también tenían que basar su fe, tanto en las promesas de Dios como también en la gracia de nuestro Dios, como dice el versículo, déjenme ver para ser más preciso, el versículo 9, cuando dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable a nuestro Dios. De lo que hablábamos en la mañana, hermanos, precisamente, cómo es que Dios se agrada de lo que nosotros le podamos ofrecer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, esté plenamente convencido de la existencia de Dios y de su naturaleza y de su moralidad, de que Él premia y sabe recompensar a los que en Él precisamente confían. Por eso también nosotros, hermanos, si nosotros deseamos ser grandemente bendecidos por nuestro Dios, pues tenemos que empezar en andar, en vivir conforme a la fe del Señor, como lo estamos viendo aquí en 2 Corintios capítulo 5. Y basando siempre nuestra fe precisamente en las promesas de nuestro Dios, basando nuestra fe, hermanos, en la gracia de nuestro Dios, porque, óigalo bien, mi hermana, mi hermano, óigalo bien, mi amigo, mi amiga. Mire lo que dice el versículo 7, el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y sabe que algunos enseñan, hermanos, de que Dios no va a juzgar a la iglesia, que solamente esto es para los incrédulos, pero que la iglesia no va a ser juzgada. Y ese es un error doctrinal. Aquí cuando dice es necesario que todos nosotros, Pablo se está incluyendo, la iglesia se está incluyendo, todos seremos juzgados cuando venga el Señor. Por eso en 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos
en su manifestación con su reino, dice. Que prediques la palabra. Por eso, de acuerdo a nuestro Dios, hermanos, si queremos nosotros, ya se me quedó dormido aquí la diapositiva, si queremos andar en la fe del Señor, lo que tenemos que hacer, precisamente lo que Dios quiere que nosotros basemos nuestra fe, es precisamente en sus promesas, como lo estábamos leyendo. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, y ciertamente, hermanos, nuestro cuerpo se va desgastando. Primero se desarrolla, hermanos, como cualquier, como si fuera, como lo dice Santiago, la flor nace, crece, ¿verdad? Da su fruto y luego cae y desvanece. ¿Ok? Nosotros nacemos, hermanos, y llevamos a cabo un crecimiento. Crecemos hasta donde es posible, hasta donde nuestra propia naturaleza lo permite. Y después venimos en decadencia. Poco a poco se nos van desgastando nuestras habilidades, hermanos. Empezamos a usar lentes, se nos empiezan a caer los dientes y las muelas y ya ni un elote podemos comer. Dicen por ahí, ¿no? ¿No? Que empezamos a desgastarnos. Este cuerpo está por desvanecerse. Pronto vamos a morir. Pero dice, pero ¿saben qué? Ustedes tienen una morada no aquí en el mundo. No se crea eso de que Dios va a destruir este mundo y después este mundo va a ser renovado, va a ser reconstruido. Nada de eso. En segunda de Pedro capítulo 3 nos dice que todos los elementos, ¿cuáles son los elementos? El fuego, el agua, el aire, la tierra, todo esto, hermano, dice, será destruido. Todos los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Ok? Entonces, hermano, precisamente nosotros esperamos, precisamente tenemos, dice, de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, y luego dice eterna. ¿En dónde, Pablo? En los cielos. ¿Qué era lo que decía nuestro Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 14? Para que los discípulos se mantuvieran dentro del propósito de Dios, para que los discípulos se mantuvieran fieles a nuestro Dios y en la obra de nuestro Dios, el Señor les decía, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo solo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, y sabéis el camino y sabéis a dónde voy. ¿A dónde iba el Señor, hermanos? ¿Cómo es que les iba a preparar un camino en la eternidad? A través de su muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él les iba a preparar, hermanos, un lugar mediante su muerte. Él mismo ya lo estaba diciendo. No se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Algunos dicen, el Señor iba a ir a preparar lugar. No, hombre. ¿Usted cree que Dios se le iba a perder ese detalle? ¿Que se le iba a olvidar esa cosa? Por supuesto que no. Todo ya está preparado. Todo ya está listo. Lo único que tenía que hacerse era labrar el camino. Era la muerte del Señor, su sepultura y su resurrección. Mediante el evangelio mismo del Señor, hermanos, nosotros tendríamos acceso a esas moradas celestiales. Y es por eso que precisamente nuestros hermanos de la iglesia de Cristo tenían que depositar su fe, su esperanza en las promesas de Dios, sin importar lo que haya que sufrir, que padecer. Si es hasta el hecho de morir, que no importa. Este cuerpo al final como quiera se va a desgastar y va a morir. Como quiera vamos a morir, dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran solo una vez y después de esto el juicio. Por eso no importa si yo he de morir, que sea para la honra y gloria de nuestro Dios, porque lo que me espera es mucho más glorioso. La eternidad con nuestro Dios.
Nuestro Señor Jesucristo le decía a su iglesia, hermanos, en la gran tribulación, en la terrible persecución, allá en el año del 90 en adelante, hermanos, después de nuestro Señor Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probados por 10 días. Y acuérdense que el lenguaje apocalíptico, hermanos, es meramente figurativo, no es literal. 10 días implica por poco tiempo. La persecución que ellas iban a sufrir iba a ser por poco tiempo. Su sufrimiento que iban a padecer por causa de la palabra, por causa del Señor, iba a ser por poco tiempo comparado con el gran gozo en la eternidad. Por 10 días dice, pero tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta el punto de morir por mí y yo te voy a recompensar. Mismo el apóstol Pablo decía, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Amamos la venida del Señor, hermanos? ¿Deseamos ser grandemente recompensados por nuestro Dios con la eternidad? Andemos conforme a la fe del Señor y no seamos incrédulos ante sus promesas. No seamos incrédulos ante su palabra. No seamos incrédulos ante su llamamiento, porque esto nos va a hacer que nos perdamos de todas las promesas de nuestro Dios. Y no solamente eso, hermanos, sino que si el Señor nos permitió andar en su fe, en su doctrina, conforme a su enseñanza, conforme a su palabra, acordémonos, hermanos, lo que dice también ahí mismo el apóstol Pablo decía en el versículo 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿A quién? A Dios. Es decir, andando en su gracia, agradándole a nuestro Dios en todo, como Colosenses capítulo 1 también lo dice, agradándole en todo, sirviéndole en todo, para toda buena obra. Aún nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, aprendió la obediencia también. Hebreos capítulo 5, versículo 7 en adelante. Aprendió la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le aman al Señor. Pero fíjese, en 2 de Corintios, ahí mismo, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, fíjese lo que dice, 2 de Corintios 8, 9, ya voy a acabar, hermanos. Dice en el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor, hermanos, se hizo pobre siendo rico, si Él se humilló ante nuestro Dios, como Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, Él anduvo siempre conforme a la gracia de su Padre, siempre agradándole a nuestro Dios, siempre sirviendo a nuestro Dios fielmente, porque sabía que obrando de esa manera, es que, hermanos, óigalo bien, mi hermana, óigalo por favor, escúchelo mi amigo, mi amiga, dígame una cosa, ¿usted cree en Dios? Piénselo. ¿Usted cree en Dios? Ahora, ¿usted confía en Dios? Seguramente que también. Ahora dígame una cosa, ¿podrá Dios tener fe en usted? ¿Podrá Dios confiar en usted? Dios es un Dios de fe también. Dios espera también agradarse con los suyos. Dios espera también que usted le sea confiable a Él. Acuérdense del libro de Job, que era lo que Dios le decía al diablo. ¿No has considerado mi siervo Job, varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y qué fue lo que le dijo Satanás? Pues es fácil,
lo tienes colmado de muchos bienes, lo tienes complacido y rodeado de tantos bienes, pero mira, quítale todo eso a ver si no reniega de ti. El diablo pensaba, hermanos, que si Job le era fiel a Dios, era por todo lo materialista que le había dado, por todas las bendiciones materiales. ¿Y qué fue lo que le dijo nuestro Dios? Anda, ve y quítale todo, a ver si es cierto. Y fue Satanás y le quitó todo cuanto tenía. ¿Y cómo terminó Job diciendo? Ahora sí ya no voy a creer en Dios. Mira, primero me da todo y después me lo quita. Okay. Así personas me han dicho a mí, hermanos. Yo no sé por qué Dios me dio un carro. Me permitió conseguir un carro muy bueno para irme a trabajar. Pues después me lo chocaron, lo perdí todo. Y como no tenía aseguranza, perdí todo. Yo por eso casi no confío en Dios. Se sienten de alguna manera frustrados, engañados, porque su fe está basada en el materialismo. Cuando en donde debe de estar eso, en la fidelidad de nuestro Dios. Es fiel, hermanos, aunque nosotros no lo seamos. Dios nos bendice aun cuando nosotros no lo merecemos. Pero si Él es clemente y misericordioso, es para que tú confíes en Él, en su justicia, en su bondad, en su amor y sobre todo en su poder. El apóstol Pablo lo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él confiaba plenamente en nuestro Dios. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y gracias a su confianza en Él, Él también pudo llegar a la eternidad. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso, si usted y yo tenemos nuestra fe basada en el poder de Dios, en el temor de Dios, en las promesas de nuestro Dios, en su justicia y en las promesas eternas de nuestro Dios, entonces usted podrá serle fiel a nuestro Dios. Va a ser un siervo que teme a nuestro Dios. Ciertamente en algún momento fallamos, en algún momento caemos. El apóstol Juan lo decía en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1: estas cosas os he hablado para que no pecáis, pero si pecare, dice, abogado tenemos para con el Señor. Él conoce, hermanos, nuestro ser, nuestra lucha. Pero por eso, hermanos, para que andemos en la fe del Señor, es prioritario, es mandatorio mostrarle nuestra confianza, nuestra certeza, nuestro temor, obedeciendo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? ¿Será qué? Salvo. Pero si no creyeres, ¿será qué? Condenado. Acuérdense que la palabra creer, ¿qué implica? Obediencia. Este es el llamado del Señor. Por eso, mi amiga, mi amigo, si usted quiere andar en la fe del Señor, póngase a cuentas con el Señor y verá que Él le va a bendecir grandemente y será parte de todas sus promesas eternas en el cielo. Será parte de su justicia, será parte de todo su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que cuando usted parta de este mundo, al igual que nosotros, podamos irnos de este mundo con la promesa de la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos dio, dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 2. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Cantemos un himno, hermanos, puestos en pie todo aquel que pueda hacerlo, y meditemos en lo que Dios nos ha dado en esta hermosa mañana. Meditemos en su palabra, y si usted necesita de nuestra ayuda, venga por favor con nosotros, y estamos para asistirle en el amor de nuestro Dios.